Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Graciela Koch. Quería agradecer a todos los presentes por participar en este nuevo webinar de la Asociación Mendocina de Anestesia y agradecemos a nuestra federación por acompañarnos. Estoy acá con el doctor Ezequiel Arias, que es psiquiatra, coordinador de nuestro equipo de salud y bienestar del anestesiólogo, y es para nosotros un gran honor contar en este webinar con el doctor Calabrese, anestesiólogo uruguayo, doctor en medicina, que ha ocupado varios cargos en el comité ejecutivo de CLASA, siendo el pasado presidente de la misma. Es coordinador del Comité de Riesgos Profesionales de la Asociación Uruguaya y coordinador de la Comisión de Riesgos Profesionales y de Asuntos Laborales de CLASA. Jefe de servicio de anestesia del Hospital Escuela del Litoral Paysandú, Uruguay. Autor de varios artículos y autor y director de varios proyectos aplicados a anestesiólogos de toda Latinoamérica, entre ellos riesgos profesionales, farmacodependencia, diagnóstico de condiciones laborales y también proyectos acerca de residentes en anestesiología de Latinoamérica. Ha hecho varias guías, como la prevención y detección sobre riesgos profesionales, manejo de abuso de drogas y directivas de horas de trabajo y descanso para los anestesiólogos. Con este destacado currículum que vislumbra la preocupación, ocupación y pasión que el doctor Calabrese pone en el bienestar del anestesiólogo y el residente de anestesia, es que lo hemos invitado hoy para que nos dé su visión sobre nuestro futuro laboral post pandemia. Le damos curso al doctor Calabrese. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Mendocina y a la Federación Argentina, el agradecimiento a la doctora Graciela Koch y en su nombre a todos ellos por la deferencia de invitarnos a participar de este webinar vinculado a la nueva normalidad ocupacional de los anestesiólogos más allá de la pandemia del COVID-19. Yo agregaría más allá y en la transición hacia la nueva normalidad. Bien. El sumario de nuestra conferencia abarca 4 puntos trascendentes todos, como es el anestesiólogo en el contexto del COVID-19, el escenario laboral en la pandemia del COVID-19, cómo nos afecta, el advenimiento del nuevo concepto de nueva normalidad ocupacional para los anestesiólogos y finalmente las recomendaciones que hacemos frente a la nueva normalidad para los anestesiólogos desde el punto de vista ocupacional. Bien, para empezar vamos a hablar de nosotros, los anestesiólogos, que somos una raza especial dentro de la medicina, dentro de las especialidades, y los anestesiólogos tenemos la característica que somos considerados de alto riesgo ocupacional o profesional dentro de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en otros diapositivos, estamos expuestos a numerosos riesgos profesionales en nuestro ejercicio diario de la práctica de la anestesiología. Y yo defino que los anestesiólogos somos especialistas paradójicos. ¿Por qué? Porque cuidamos la salud de nuestros pacientes como corresponde, pero muy poco la nuestra. Este concepto ha ido variando en el paso del tiempo y estamos mejor que muchos años atrás. Hoy hay un poco más de conciencia, hay más participación, no solamente individual, sino colectiva de las asociaciones o federaciones de anestesia preocupadas en estos temas tan importantes como es la salud del anestesiólogo. Bueno, ¿y qué riesgos profesionales afrontamos los anestesiólogos en nuestro ejercicio profesional? Aquellos vinculados a agentes químicos como la alergia al látex y los gases anestésicos, aquellos vinculados a la organización laboral, fundamentalmente la sobrecarga de trabajo, vinculado al diseño del puesto de trabajo, las cargas horarias, etc., vinculado a la naturaleza de nuestro trabajo, y ahí se destacan el estrés laboral crónico, los trastornos psíquicos, el abuso de drogas, la ergonomía, vinculado a agentes físicos de seguridad, sobre todo las radiaciones
ionizantes, no ionizantes, entre otras, y lo vinculado a los agentes biológicos que hoy nos trae este tema del tapete, vinculados a los virus, el HIV-Sida, hepatitis B, hepatitis C, y en los últimos años ha tenido una relevancia mayor los virus respiratorios. Bien, entonces el anestesiólogo en el contexto actual de la pandemia. En ese contexto, los riesgos biológicos causados por los virus respiratorios pasaron a tener una enorme relevancia para los anestesiólogos porque esos virus han tenido una exposición ocupacional más frecuente por su diseminación global. Fue así que ya en el 2005 empezamos a notar en la epidemia que hubo en el sudeste asiático, en Singapur precisamente, que fue la gripe aviar, donde se pudo controlar y dio el sistema respiratorio agudo severo, el SARS. Hacia el 2009 se generó más que una epidemia, una pandemia que surgió en México, que fue por el virus H1N1 generando la gripe A. Y en el 2019 apareció el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, a partir de un brote en Wuhan, China, a fines del 2019, que tiene la característica de que se expandió a escala mundial con una transmisión muy eficiente y una alta tasa de letalidad, que es superior a las gripes estacionales. Entonces, a partir del 11 de marzo del 2020, la OMS lo declaró pandemia. Entonces, para contextualizarlo para los anestesiólogos, seguimos siendo de alto riesgo ocupacional y le hemos agregado a los riesgos biológicos el COVID-19, por lo tanto el riesgo ocupacional es alto. ¿Por qué? Porque se adviene a parte de lo que es nuestro trabajo. Nosotros realizamos una serie de procedimientos denominados generadores de aerosol en nuestras tareas diarias que pueden ser de alto riesgo ocupacional, así como la transmisión por el contacto, ya sea con las membranas del paciente, de las mucosas orales, nasales o oculares, desde un portador o desde superficies contaminadas por el virus. Por lo tanto, este riesgo mayor que hoy tenemos frente a los riesgos biológicos vinculados a los virus respiratorios está enlazado nítidamente con el trabajo nuestro diario. Acá simplemente es para recordar algunos de los procedimientos generadores de aerosoles que hacen a nuestra práctica diaria, como la ventilación manual con máscara facial previa a la intubación orotraqueal, la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica no invasiva, la traqueostomía, la fibrobroncoscopía, succión de vía aérea cuando hacemos la extubación, las terapias respiratorias, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, cuando la ventilación se hace en decúbito prono, tratamiento con nebulizaciones en situaciones de actuación nuestra en RCP, en endoscopías digestivas, nebulizaciones y en cánulas, cuando se colocan cánulas nasales de alto flujo. En fin, el virus respiratorio está muy asociado al trabajo anestesiológico, por eso tiene tanta trascendencia este tema. Bien, entonces, ¿cuál fue el contexto que pasó con el COVID-19? Bueno, se empezaron a establecer recomendaciones de prevención y protección específicas para pacientes portadores de estas infecciones. Ya estas vienen del SARS en el 2005, se reforzaron en el 2009, lo que pasa es que no habían tenido la diseminación a escala mundial que ha tenido esta pandemia. Y lo que cambió fundamentalmente fue el concepto, que antes todas las medidas de prevención y de protección eran hacia el profesional de la salud, llamémosle, y el anestesiólogo, y en cambio hoy va hacia el personal médico, el personal de la salud, pero el nuevo concepto es que también va hacia lo que es la prevención y protección del paciente y enfocadas a los quirófanos y las zonas adyacentes de que trabajamos nosotros, por ejemplo la recuperación anestésica en este caso. Entonces, ¿qué se comenzó a pautar? Se comenzó a pautar que las precauciones estándar, que son las que siempre se admitieron frente a los riesgos biológicos que antes manejábamos con nuestra prevención frente al HIV, hepatitis B, hepatitis C, el reforzamiento de esas precauciones estándar o antes llamadas universales, intensificando lo que es el lavado de manos y el uso de apropiados dispositivos de barrera, todo lo que nosotros llamamos hoy equipos de protección personal. Por lo tanto, en ese contexto está el anestesiólogo frente a la pandemia del COVID. Bien, analicemos el escenario laboral en la pandemia del COVID. Este escenario laboral ha sido para los países muy complicado y para los anestesiólogos también, porque esta pandemia ha sido cambiante, dinámica, compleja, desafiante y con incertidumbre del futuro. Y tal es así
que primero vimos lo que pasó en China, después vimos lo que pasó en Europa, después estamos viendo lo que pasa en toda América, y siguen apareciendo nuevos capítulos. Y la pandemia ha golpeado sin ningún lugar a duda los países desde el punto de vista de sus proyectos políticos, repercutiendo en lo económico, en lo social y en lo sanitario. Yo pongo un ejemplo. En Uruguay, en este año, el 1 de marzo, asumió un nuevo gobierno que tiene su proyecto político, pero el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria cuando aparecieron los 3 primeros casos de COVID positivos en Uruguay. Por lo tanto, tuvieron que cambiar todo y enfocar a lo sanitario, a lo social, y la economía quedó de lado. ¿Por qué? Porque primero fue la salud, el cuidado, y entonces el escenario de la pandemia cambió todo. Y como lo cambió en el Uruguay, lo cambió en todo el mundo, lo cambió en Argentina, naturalmente, agravando situaciones ya previas que ya tenía cada país de problemas crónicos en la economía, fundamentalmente. Pero este escenario laboral en la pandemia dejó bien claro al desnudo carencias, fragilidad de la economía, en la salud, perdón, fragilidad en la organización de los sistemas sanitarios de los distintos países, demostraron no estar preparados para una emergencia sanitaria de este tipo. Todos los países y los que hacemos gestión, yo hago alta dirección en salud, tenemos planes de contingencia, pero estos planes de contingencia fueron insuficientes. Y si vamos a los países del primer mundo, que se supone que tenían todo pautado y preparado, fueron superados. O sea, esto nos habla de la magnitud de lo que es el escenario laboral de la pandemia. Por lo tanto, la fragilidad de los sistemas sanitarios fue alterado en todos sus estamentos, en todos sus niveles. Bien, ¿qué dejó también al desnudo esta pandemia? Cuando se generó todo esto, empezaron a aparecer, bueno, no tenemos los equipos de protección personal, faltaban elementos para diagnóstico, ya sea PCR o test rápido, los respiradores, y empezó toda una psicosis que se generó a nivel mundial. Entonces se demostró que los recursos materiales, así como los insumos más básicos hasta los más complejos, no se estaba preparado. Entonces esa inadecuada prevención llevó a que en muchos países, como ocurre en mi país, pero en países más grandes como ustedes y en toda Latinoamérica, hay lugares que tienen absolutamente todo o lograron conseguir la mayoría de las cosas para actuar con responsabilidad, y en otros lados con muchas carencias. Por lo tanto, empezaron a aparecer la dificultad en aparecer los diagnósticos, ya sea test rápidos o PCR, los equipos de protección personal, y todo esto dentro, bueno, ni que hablar del tema de los respiradores, que hubo una obsesión, hubo un aumento en el mercado de los precios de los respiradores. Hemos tenido, por ejemplo, en muchos países, llegó un momento que no había respiradores y las empresas desguazaban sus carros de anestesia para venderle la estructura del carro de anestesia por el respirador, para ver hasta dónde llegó la situación. Ese escenario también, el de no contar con la vacuna y la incertidumbre de la realización, yo diría la angustia, la ansiedad de querer hacer una vacuna de un día para el otro, cuando todos sabemos que las vacunas llevan sus fases y su tiempo, y es una carga muy pesada. Pero también la pandemia dejó al desnudo que la vulnerabilidad, sobre todo, como hablamos de la estructura sanitaria, pero sobre todo los recursos humanos sanitarios. Y si vamos exclusivamente a nuestra especialidad, nosotros estamos conduciendo desde la Comisión de Riesgos Profesionales de CLASA un estudio para tener una cuantificación de esta pandemia, para después ver los datos para tomar medidas futuras y dictar protocolos nuevos. Y tenemos a la fecha 59 anestesiólogos fallecidos por el COVID-19 en Latinoamérica y más de 700 infectados. Y quiero hacer esta aclaración que es muy importante. Hay un gran subregistro, porque, por ejemplo, de países como Argentina, hoy tomé conocimiento de lo que ha informado la Federación, hay 115 aproximadamente colegas infectados, y extraoficialmente 2 fallecidos en la Argentina, pero no lo tengo registrado. Pero, por ejemplo, Brasil, que hoy contaba yo a la doctora Koch, que he tenido la oportunidad de poder hablar con el presidente de la sociedad brasilera, y no pudimos reunirnos para hablar de este tema, que lo vamos a hacer mañana, que hay un subregistro de Brasil que tiene una pandemia importantísima, brutal, una cantidad de casos impresionantes que están en relación a su población. Por lo tanto, ¿qué quiero transmitir con esto? Que esto que mostramos, 59 fallecidos y 700 infectados, es como una punta de un iceberg, porque en realidad son muchos más cuando estos 2 países
más México, si bien ha registrado, hay un subregistro, vamos a tener cifras más reales. Pero lo importante acá es mostrar que la pandemia pega fuerte y deja al desnudo la fragilidad del sistema sanitario y de los recursos humanos. Esto simplemente para mostrarles la hoja de recolección de datos que estamos haciendo, en un link que se carga y va directamente a una plataforma, a nuestra base de datos, donde el país, la provincia o estado o departamento, de acuerdo a la organización administrativa del país, los casos positivos de anestesiólogo de residente, edad, sexo, años de ejercicio profesional, si tiene comorbilidades, la evolución, si fue leve y estuvo en cuarentena, cuándo se reintegró, si fue grave o si fue crítica, si hubo recuperación y si los fallecidos. Esto es sustancialmente la hoja de recolección de datos. Pero ¿qué otra cosa puede ocurrir en el escenario laboral de la pandemia del COVID-19? Esta situación que hablamos, todo lo que hablamos anteriormente, puede contribuir, o contribuye, diría yo, en la actualidad, en el caso de Argentina, al agravamiento o a los potenciales agravamientos de otros riesgos profesionales de nuestra salud, que ya los mostramos al principio. Somos paradójicos, somos de alto riesgo porque estamos expuestos a numerosos riesgos profesionales. Y este escenario actual de la pandemia puede agravar comorbilidades psiquiátricas, como angustia, ansiedad, depresión, elevar los niveles de estrés laboral, agravar el aspectos del síndrome de burnout, de algunos de sus ítems, generar sobrecarga laboral, fatiga, alteración del sueño, y etcétera, etcétera. Lo que queremos remarcar es el muy importante efecto que genera la pandemia en agravar otros riesgos profesionales. Bien, vayamos a la definición de lo que es nueva normalidad ocupacional para los anestesiólogos. La nueva normalidad ocupacional es un nuevo concepto dinámico de las nuevas condiciones ocupacionales o laborales que debemos asumir los... Perdón. ¿Se escucha bien? Bien. Sí, sí, doctor, un nuevo concepto perfecto. que es las nuevas condiciones ocupacionales. Perfecto, porque como escuché voces ahí entre medio, que debemos asumir los anestesiólogos, ya sea en el proceso de salida o cuando se salga de esta situación del COVID. Y debemos adaptarlo a su dinámica, las recomendaciones que va a haber, a las consecuencias que genera y su interacción comunitaria con la sociedad. Y este concepto es muy importante, porque nosotros tenemos que abrir la cabeza de que esto vino para quedarse y cambia muchas cosas. Se va a ver reflejado en nuestra vida individual, familiar, colectiva, social, económica, y eso va a generar una nueva realidad, una nueva normalidad ocupacional para el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo como ciudadano va a tener que, en ese nuevo proceso, va a tener que salir a la calle en estas etapas con barbijo, va a tener que mantener el distanciamiento social, va a tener que determinadas cosas hacerlo con determinados protocolos para cada lugar que va, el cuidado de las personas de la tercera edad, el cuidado de los pacientes, de las personas con determinadas comorbilidades, etcétera, etcétera. En la vida normal, familiar, social y colectiva ha cambiado, y eso repercute en lo que es la realidad ocupacional del anestesiólogo. Ahora bien, las nuevas condiciones ocupacionales para los anestesiólogos. Primero, es muy obvio, tenemos los anestesiólogos la situación de enfrentarnos a una exposición más frecuente a pacientes con COVID-19, así como los portadores asintomáticos, que son el gran peligro y el gran fantasma que tenemos y vamos a tener seguramente, los portadores asintomáticos. Exponernos a nuevos pacientes complejos y críticos infectados por COVID en nuestra práctica diaria, cosa que no pasaba. Nos hemos tenido que enfrentar durante la pandemia y nos vamos a enfrentar en el futuro, ya sea en urgencia o en emergencia, a pacientes muy complejos, y después veremos cómo se manejará aquellos que estén infectados de cuándo se realizarán su cirugía. Puede haber también en esas nuevas condiciones situaciones de colaboración en cuidados intensivos por parte de los anestesiólogos por el desborde sanitario.
En mi país no ha pasado, nos preparamos todo con las camas separadas, con los respiradores, con el personal, pero no hubo necesidad. Pero yo analizo la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos y los anestesiólogos tuvieron algunos momentos que estuvieron desbordados los cuidados intensivos y tuvieron que participar porque se infectaron colegas de cuidados intensivos, tuvieron que como planta física utilizarse las recuperaciones anestésicas, inclusive en algunos lados bloquear un sector de algunos quirófanos para poner pacientes COVID. Por lo tanto, con anestesiólogos al frente. Por lo tanto, es una situación que pasó ahora en la pandemia y que puede llegar a ocurrir o debemos estar preparados por una situación que puede ocurrir. Esto es, como dijimos, un fenómeno complejo y dinámico. Debemos aplicar el concepto de seguridad y salud, y esto es muy importante, aplicar las conductas de prevención y protección en forma estrictas en nuestra práctica diaria. Se terminó que antes de repente alguien iba a hacer una anestesia y se ponía las cosas mínimas, un barbijo y un par de guantes y más nada. Eso se terminó. ¿Por qué? Porque hay que cambiar una cultura por una cultura de seguridad, en este caso para el anestesiólogo. Los escenarios de trabajo van a ser más complejos, como dije hoy. Va a haber escenarios que tienen absolutamente todos los equipos de protección personal y todas las condiciones para hacer todos los pasos, desde el aislamiento del paciente, el pasillo hacia el quirófano con su aislamiento adecuado para recibir esa cirugía, los preparativos del personal entrenado para cómo vestir la persona, para los preparativos de los equipos de protección personal, y otros que falta personal, faltan insumos, faltan equipos. Por lo tanto, estas eficiencias del sistema de salud pueden afectar y estas cosas no se van a recuperar de un día para el otro. Por lo tanto, debemos asumir esos nuevos escenarios laborales y tener bien en claro que los prestadores públicos y privados van a estar empobrecidos con graves problemas económicos. Y después van a tener ese escenario de problemas económicos con los desafíos de la inversión tecnológica millonaria para mantener el avance médico. Y ahí va a ser una paradoja y va a ser una situación que van a tener que manejar los que gestionan la salud. Pero nosotros como anestesiólogos vamos a enfrentarnos a prestadores de salud, ya sea públicos o privados, empobrecidos. Entonces va a haber un escenario complicado. El escenario que tenemos hoy, y seguramente en la salida y en los primeros tiempos, de que no tenemos la vacuna y también tenemos insuficientes test rápidos. Son recursos finitos, no infinitos, sobre todo lo de los test. Y tenemos que tener en claro que si bien está la esperanza de la vacuna, hay que tener bien en claro, nosotros como médicos, que yo siempre digo que la mejor vacuna hoy para nosotros somos nosotros mismos, cuidándonos como ciudadanos en lo que tenemos que hacer en nuestra prevención y protección y cuidándonos profesionalmente. Entonces, el concepto es que a pesar de que va a haber futuramente una vacuna, después hay que ver la evolución de la vacuna, cómo se hacen los planes, cómo reaccionan las personas, cómo va a empezar otros nuevos capítulos. Yo creo que esta es la nueva normalidad, capítulo 1. Cuando venga la vacuna y se empiece a desarrollar, va a haber un capítulo 2 de cómo van a quedar los escenarios laborales. Eso es un tema interesante para hablar después. Y después, dentro de las nuevas condiciones, está el gran fantasma. El gran fantasma son los pacientes asintomáticos, porque es uno de los grandes problemas que tenemos, porque no se puede hisopar a todo el mundo. Ahora vamos a mostrar más adelante para poder tener una información adecuada. También analicemos desde el punto de vista nuestro, de nuestro trabajo estrictamente, y tenemos una gran oportunidad de dejar de una vez por todas de ser paradójico y cuidar nuestra salud. Y siempre se dice que cuando hay una crisis es la oportunidad para poder salir adelante y redoblar esfuerzos y poder tener un cambio positivo y empezar a hacer otras cosas para tener mejores resultados. Y cambiar la lógica que tenemos hoy de exceso de trabajo, de fatiga, de productividad sin límite y estrés laboral, apuntando a un trabajo de calidad, cuidando la salud y el bienestar ocupacional del anestesiólogo. Cuidar a nuestros colegas mayores de 60 años, de exponerlos a pacientes portadores de COVID-19, proteger a nuestros pacientes mayores de 60 con comorbilidades metabólicas, respiratorias, cardíacas, la que sea, mayores de 60,
evitar exponerlos para cuidar su salud, tener conciencia de respetar los protocolos de trabajo y de seguridad, como dije hoy. Esto es fundamental, porque si no respetamos esto, corremos peligro de romper toda esa cadena, y en esa cadena va a quedar gente en el camino que se puede infectar y puede tener otro tipo de consecuencias. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia que debemos tomar el tiempo necesario para los empleos de equipos de protección personal y el equipo preparado, el equipo de salud preparado para estos efectos, el uso de estos equipos de protección personal, las mascarillas de N95, el doble par de guantes, las batas, el uso frecuente de máscara de protección facial, ocular, antipar, otros, es decir, todo lo que es protección. Y en los casos de que haya, que se tenga el videolaringoscopio, bueno, de disponerlo, usarlo en forma más frecuente, con la ventaja de estar un poco más lejos del contacto de la vía aérea del paciente. Esto seguramente va a ser una tendencia del futuro, pero va a haber lugares que no tienen la condición económica de comprarlo, pero después hay otro detalle importante, que es la curva de aprendizaje. Cuando la mayoría se maneja con la laringoscopía tradicional, naturalmente el disponer de un videolaringoscopio tiene que llevar un proceso de entrenamiento, una curva de aprendizaje. Pero eso es un tema que se viene porque es una manera de estar preparado frente a esta situación. También, y esto es muy importante, debemos que toda la actividad anestésica debe exigirse que sea regulada y consensuada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una planificación que contemple la reorganización paulatina y progresiva en el proceso de reinicio de las cirugías programadas, respetando todas las recomendaciones y acciones de prevención y protección. ¿Por qué? Porque es fundamental que en el equipo de gestión participe anestesia en lo que es el diseño o el nuevo diseño o reingeniería, pónganle el nombre que quieran, de la reorganización de la coordinación nuevamente en ese proceso de salida o más allá de la pandemia. Y eso es muy importante, porque los procesos de pandemia de COVID se hacen urgencia, emergencia, oncológicos y cirugías que no se pueden postergar, pero después va a venir lo que nosotros debemos llamar el efecto avalancha. Los cirujanos, si no ponemos un orden, van a querer venir a operar todo, y entonces va a ser la situación, desde el punto de vista de la salud del anestesiólogo, peor que antes. El otro aspecto importante en las recomendaciones es concientizarnos de la necesidad de integrar las buenas prácticas, como hablamos hoy, de una forma integral que contenga acciones de prevención y protección orientadas al anestesiólogo, al personal médico y de salud, a los pacientes y a la planta física, porque es, como dijimos hoy, es el enfoque que se ha cambiado con el tema del COVID-19 por las características que tiene este virus. O sea que es muy importante, cualquiera de las tres, si una de ellas falla la cadena y ahí hay infección. Entonces, apuntando solamente como algún tip, y en el afán de querer aportar y contar un poco nuestra experiencia, cuando se tiene que reprogramar las cirugías después de que se salga de la pandemia, en ese proceso, hay que gestionar la lista quirúrgica de espera que se va a programar. Entonces tiene que ser de forma paulatina y progresiva, que se respeten todas las acciones de prevención y de protección, y hay que hacer una escala que se basa en la patología del paciente quirúrgica, el procedimiento a realizar y el estado del paciente. Entonces, se busca que esa lista se tome desde previamente los cancelados y pospuestos, la condición y el pronóstico del paciente, la antigüedad de la lista de espera, si hay objetivos sanitarios por especialidad, metas prestacionales que en gestión de salud todos los gobiernos tienen, y entonces ver qué cosas se pueden cumplir y qué cosas no. Por ejemplo, no sé, por decirle, aquí se han acumulado, como le debe pasar a ustedes, viejitos con cataratas, y bueno, cuando venga va a haber una avalancha de cataratas. Bueno, habrá que ver las metas prestacionales, estoy poniendo simplemente un ejemplo. Priorizar las cirugías impostergables, aquellas que puedan, el hecho de postergarla, afectar en largo plazo la funcionalidad o la mortalidad del paciente, puede causar complicaciones por ser postergada. Empezar por cirugías ambulatorias de baja complejidad, con pacientes de ASA 1 y 2, menores de 65 años, buscar en lo posible pacientes que en principio no tengan que ocupar camas de cuidados intensivos. Digo, por supuesto, depende del procedimiento y de la evolución
del acto quirúrgico, pero como criterios básicos. Estos son solamente tips, digo, que son importantes a la hora de que el anestesiólogo participe en esa reorganización. A mí me parece que es fundamental. Bien, el reinicio de cirugías programadas. ¿Qué planteo debemos hacer? Bien, el cirujano ve un paciente, ese paciente se va a programar. Lo debería ver entre 10 y 14 días antes de la cirugía programada y hacerle el cribado clínico epidemiológico o screening, o tiene distintos nombres. Es simplemente el interrogatorio que se hace de los síntomas de COVID y de la noción del hilo epidemiológico, de contactos. Si esto no hay sospecha de infección, 72 horas antes el anestesiólogo hace el mismo cribado, pero telefónico. Pero ¿qué pasa con el paciente? Se le hace el aislamiento social preventivo obligatorio de 7 a 10 días. Entonces, cuando el anestesiólogo 72 horas antes va a hacer el cribado clínico epidemiológico en forma telefónica, lo hace y viene el paso siguiente, que es: ¿se hace el PCR para dar si da negativo va a la cirugía o no? Y entonces ahí hay que aplicar un concepto de costo-eficiencia para solicitar las pruebas de diagnóstico de PCR. ¿Cuál es el ítem fundamental? La evaluación de la situación epidemiológica. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Y debemos tener en cuenta la situación epidemiológica a través de distintos indicadores. Es decir, si en una ciudad o en un país o en una provincia hay determinada cantidad de casos por día, hay determinada de casos infectados, de muertes, de pacientes en cuidados intensivos, y por lo tanto llegamos a la conclusión que hay una alta tasa de circulación de virus, entonces en esos casos hay que hisopar los pacientes, hay que hacerle PCR, y si da negativo se opera. La OMS recomienda ese criterio. Pongo el ejemplo de los Estados Unidos, que arde de coronavirus. La ASA considera que el PCR es un requisito indispensable en la programación de pacientes para cirugía electiva. Por lo tanto, lo vio el cirujano, le hizo el cribado, dio negativo, lo mandó a hacer el aislamiento social, 72 horas antes el anestesiólogo le hace el cribado clínico epidemiológico telefónico, dio negativo. Si es en Estados Unidos, PCR. Si es en lugares que tienen alto índice epidemiológico de circulación, se hace PCR. Si el índice epidemiológico, los índices son bajos, o sea, hay baja circulación, pocos casos por día, o no hay casos, no hay muertes, o hay pocas muertes, o hay pocos pacientes de cuidado intensivo, entonces, en ese caso, la OMS indica que es de poca utilidad hisopar a todo el mundo. Cuento el caso del Uruguay. El Uruguay, hasta el mes de junio, llegó un momento que llegamos a tener 0 casos de infección. Después, a partir de ahí se empezó a abrir la economía, y entonces, hasta ese momento, se estaba dentro de emergencia sanitaria haciendo solamente urgencias, emergencias y oncológicas. A partir de ahí se empezó a hacer la cirugía programada de forma paulatina y progresiva, utilizando este criterio. En la mayoría del Uruguay, por no decir en todo, no se hacía de forma sistemática el PCR para dilucidar si iba a la cirugía o no. Donde yo vivo, en Paysandú, no se hace hasta el día de hoy porque la circulación es baja. Nosotros hemos tenido 2 casos de 2 personas que vinieron del extranjero y se aislaron inmediatamente, y la mayoría de los departamentos del Uruguay es así. Pero el gobierno hace un mes decretó que en la frontera con Brasil, que ha habido casos, pues hay frontera seca con cruce de una calle, ha habido casos y brotes, y en Montevideo, que ha habido más brotes, por la apertura de la economía, la mayor circulación de virus, que ahí sí se hisopen los pacientes y se haga el PCR. O sea, el ejemplo de mi país es el ejemplo para mostrar la baja circulación, no se hace PCR. Hay circulación, por seguridad se hace el PCR. Y ese concepto lo tienen que tener. Dentro de lo que muestra el esquema de la izquierda es muy obvio, que es una situación sospechosa y se le hace un PCR y da positivo, se debe aplazar la cirugía. Y esto me parece que es muy importante de tener claro, porque esto es muy importante para la prevención y la protección, pero sobre todo para la prevención. Como hablábamos hoy, el concepto triple: el paciente, el anestesiólogo, el personal de salud y el quirófano, el área física. Y en el caso del paciente es fundamental estos pasos previos. Y es muy importante la organización que hagan, y esto no cuesta dinero, es organización
para que estos aislamientos se hagan correctamente entre 7 y 10 días de los pacientes, y se va a ver, de acuerdo al proceso del momento, el hisopado o no. Bien, redondeando, es muy importante dentro de las recomendaciones de la nueva normalidad el protagonismo de las asociaciones, federaciones de anestesia, científico-gremiales. ¿Por qué? Porque debemos aplicar lo que se llama el concepto de responsabilidad compartida de seguridad ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las autoridades sanitarias de gobierno, en este caso de ustedes de la provincia o nacionales, y las sociedades científico-gremiales se tienen que poner de acuerdo en todos los protocolos de trabajo, los protocolos de cómo se reinicia, monitorizar de que se cumpla. Entonces, es muy importante también que las sociedades científico-gremiales participen en todo esto para que aprueben los protocolos para poder reprogramar la cirugía. Pero también, como este proceso es evolutivo, es muy importante que las sociedades científico-gremiales ejerzan un monitoreo de la gestión de los sistemas sanitarios. ¿Por qué? Porque esta misma dinámica va a llevar a que cada país, cada sistema sanitario va a tener que readaptarse a nuevas políticas y estrategias, como ponemos acá en la diapositiva, con economías muy golpeadas y con un retardo en la recuperación. Y a eso súmenle las particularidades propias de cada país, de su economía, situación política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro de esas recomendaciones es muy importante. Y lo otro es calmar la ansiedad de la búsqueda de las vacunas. La verdad, no podemos adelantar los tiempos, y como dije hoy, el mayor escudo seguimos siendo nosotros, con nuestro ejemplo, cuidándonos como ciudadanos y cuidándonos y protegiéndonos y previniendo como colegas en la especialidad. Bien, como conclusión, el concepto de esta nueva normalidad lleva a que nosotros tenemos que pensar que va a haber un proceso de apertura, de evolutivo intermedio, y después se va a salir de este proceso de pandemia, pero tenemos que tener claro que esta es una patología del COVID-19 emergente que vino para quedarse. No es como a veces piensa la gente, está esperando, bueno, mañana está la vacuna y se terminó todo. No. Entonces nosotros tenemos que empezar a cuidarnos como nos estamos tratando de cuidar cuando pasó como nos cuidamos nosotros, en este caso en Uruguay, en la pandemia, hoy que estamos en el proceso de salida de esta pandemia, de salida hacia el momento que se termine esta emergencia sanitaria, tenemos que tener claro que esto vino para quedarse. Entonces el anestesiólogo tiene que estar ayornado, tiene que estar actualizado y tiene que estar preparado para esas nuevas situaciones que generan la nueva normalidad ocupacional. Yo siempre digo, esta es la nueva normalidad ocupacional capítulo 1. Esto es lo que tenemos y vislumbramos hoy. Va a haber otro capítulo, otro gran capítulo cuando tengamos la vacuna, y vamos a ver cómo se va a barajar y dar de vuelta, y vamos a ver que todo lo que trajimos de acá va a seguir, pero seguramente va a haber que tomar otras medidas futuras. Bueno, les agradezco mucho, y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo hablando de este tema. Estoy a la orden para alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Calabrese. Y quería preguntarle a Ezequiel, ¿no? Porque lo que me impactó de lo que dijo es que nos nombren trabajadores paradójicos. O sea, a ver si Ezequiel nos puede explicar qué nos lleva a actuar de esa manera. Graciela, muchas gracias. Primero quería agradecerle al doctor, la verdad que brillante la exposición y súper extensa en cuanto a cómo está pensada la nueva normalidad. Me parece muy interesante. El tema del profesional paradojal, que es lo primero que dice el doctor, a mí desde que lo leí en el artículo es una cosa que se me quedó pegada porque hace referencia, ¿no?, a la importancia que se le da de forma cotidiana al cuidado y la seguridad del paciente en todo el proceso de formación continua y de capacitación. Y de forma selectiva se deja para un segundo término, para un segundo plano, la propia seguridad del profesional, al menos no teniéndola con el mismo nivel de valor que la del paciente. Me parece que lo paradojal apunta a eso. Pero también
hay otra cosa que me parece interesante, que así como en un momento en el ámbito del quirófano se empezó a utilizar elementos y prácticas de seguridad, que fueron, como también dijo el doctor, con el tema del HIV, con el tema de la pandemia respiratoria que hubo anterior, creo que era SARS, pero no recuerdo bien el nombre, digamos, se empezaron a implementar prácticas para el resguardo del médico que se vieron en ese momento o se pueden haber visto como cosas nuevas y prácticas que entre comillas pueden ser disruptivas, como puede ser el tema de la utilización de las protecciones oculares, de los dobles guantes, y después todo esto se perdió esa idea de transitoriedad y se incorpora en la práctica cotidiana del profesional anestesiólogo. Me parece que una estrategia interesante en relación con el tema de lo paradojal ya es tener definido el rol del profesional en cuanto a lo paradojal, por una parte, para entender e ir a atacar directamente eso y poder incorporar adecuadamente todas las prácticas de resguardo personal. Hay un concepto acá que me parece interesante que tiene que ver con la resistencia al cambio, el fenómeno de la resistencia. Y no, hay una cosa que se habla de la nueva normalidad desde un punto de vista abarcativo, pero también desde un punto de vista individual. Cada uno de nosotros tenemos diferentes resistencias al cambio. Entonces me parece que es interesante eso para irlo trabajando y poder ir haciendo un trabajo personal en cuanto a la posibilidad de implementación y de adaptarse a los nuevos medios de trabajo. Eso es una parte. Eh, y otra cosa que me parece que es importante, además de esto, es lo que iba a pasar en relación con el fenómeno avalancha que decía el doctor, que es la implementación de cambios por una parte y por otra parte un medio que tiene, que se da en el medio de trabajo un fenómeno de simultaneidad que involucra no únicamente el campo de trabajo de la anestesia, sino a todas las patologías del campo de salud. Y cabe pensar que mientras se atienden las patologías crónicas, o sea que mientras no se han atendido todas las patologías crónicas, todo esto va a generar una recarga del sistema de salud en diferentes lugares, más allá del anestesiólogo, pero va a impactar de forma indirecta en el campo de trabajo del anestesiólogo. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, me parece que es importante contemplar que va a cambiar la naturaleza del estresante. Y esto es por ahí lo que el doctor dice cuando hablamos desde el punto de vista de la salud mental, cuando hablamos de como un segundo impacto de la crisis generada por la pandemia. Cambia la naturaleza del estresante y esto se sumado al desgaste profesional que vienen trayendo los equipos de trabajo, va a llevar a un segundo impacto de la pandemia y va a agravar, es muy posible que agrave la morbimortalidad en todo lo que es la parte de salud mental. Doctor Calabrese, Sí, ¿usted considera que con tantos años de enseñanza y estudio acerca de los riesgos profesionales, se ha ido racionalizando más el cuidado a nivel personal o institucional? sí, sí, por suerte sí, porque si no era como arar en el mar. Cuando recuerdo hace más de 20 años hablábamos de temas de problemas vinculados a las adicciones, por ejemplo, u otros temas que son sensibles, siempre se decía que estas cosas le pasaban a los países del primer mundo, que en Latinoamérica no pasaban, y aplicando un concepto básico de la medicina, que lo que no se busca no se encuentra. Una vez que empezamos a buscar los problemas, los empezamos a encontrar. Y costó mucho, costó un trabajo de muchos años de concientización, un trabajo silencioso muchas veces, porque el área nuestra no es un área con sponsor de un equipamiento, de un fármaco, de un laboratorio, sino que fue hecho todo a conciencia buscando la salud, mejorar la salud del anestesiólogo. Y costó, pero los conceptos se fueron
reforzando con el paso del tiempo, hemos encontrado muchos adeptos, y la verdad que cambió, yo diría que cambió para bien. Tal es así por varias razones. Primero, porque encontramos en todas las sociedades y federaciones gente interesada, y las autoridades que dirigían esas instituciones encontraron importantes estos temas. En segundo lugar, porque se le dio espacio en los congresos y en todo lo vinculado a lo científico, espacios en las revistas, en los libros de anestesia, en los cursos. Y por otro lado también hay todo un proceso que nosotros venimos dando en clase, que se ha obligado, se hizo la declaración de Punta del Este en el 2017, que se obliga a todos los países a tener comisión de riesgo profesional o de salud ocupacional, como le quieren llamar, tener integrantes de esa comisión en la comisión igual en clase, compartir los protocolos y las actividades todas de clase, y de esa manera hemos logrado un efecto de multiplicador de distintos colegas que son los vectores que lo transmiten en sus distintos lugares. Y entonces eso nos parece muy importante, todas estas políticas inclusivas que ha tenido clase, que la Federación Argentina, yo debo decirlo porque yo hace muchos años he ido a la Argentina a participar en distintos congresos y eventos, siempre ha habido preocupación de toda la federación y de muchas de las asociaciones por estos temas. Inclusive hay algunas que tienen organizaciones de cómo mejorar la vida de los anestesiólogos, respaldos, y me parece muy importante porque no solamente identificar el problema, sino poder prevenirlo, tratarlo, y en el caso de que eso desborde, poder tener las situaciones de ayudar a los colegas cuando tienen este tipo de problemas. Daría para hablar mucho, pero doctora, la verdad que sí, yo creo que se ha mejorado, falta mucho por hacer, pero es todo lo que el ser humano considere que es importante. Cuando no lo consideraban importante, estaba dejado de lado. Hoy se considera importante, y por suerte todas las organizaciones, porque sin las organizaciones, sin las instituciones, las personas no podemos llevar adelante ningún proceso. Entonces yo diría que sí, y en la Argentina también. Están llevando adelante la federación, sobre todo como organismo, digamos, del país, y trasladado a las distintas provincias. Ustedes tienen su gabinete de salud ocupacional, y me parece, lo aplaudo porque está muy bien, cada uno organiza de acuerdo a sus características de cada departamento, cada, en este caso, provincia, y cada país, los distintos enfoques, pero siempre apuntando a lo mismo, a tratar de cuidar al anestesiólogo. Y yo siempre digo lo mismo, el tener una salud va a hacer que el trabajo nuestro lo desarrollemos con mayor dignidad y de mejor manera. Bueno, es alentador entonces. Acá la doctora Consoli dice que en Argentina no se respetará el aislamiento social de 15 días. No hay economía para ser hisopados. Entonces, ¿usted cree que hay que seguir tratando a todos los pacientes como COVID positivo? Si es de la pregunta desde el punto de vista teórico, yo diría, a ver, por eso yo insistía que dentro de las condiciones, nuevas condiciones de la nueva normalidad, es importante el rol que participemos los anestesiólogos, para que si piensan hacer eso, tratar de argumentar para que no sea así, en primer lugar. De ser así, indudablemente que hay que analizar, como dije yo, los índices epidemiológicos. Si estamos en un lugar que hay un alto índice epidemiológico, hay que hacer el PCR, indudablemente. Ahora entramos en la situación de la realidad. ¿Todos pueden? Y ese es uno de los grandes dilemas que hablamos de la nueva normalidad. Golpea economías de la salud, golpea sistemas sanitarios, los recursos no son infinitos. Y bueno, como decía hoy, pasa en muchos países. Hay países que cuentan con todo y otros que no cuentan. Tengo la anécdota de Bolivia, que las bombas de los bombones, no sé cómo les llaman ustedes, los cilindros para alimentar el oxígeno central de distintos hospitales, por problemas políticos bloqueaban carreteras y no llegaban a los hospitales. O sea, hasta ese extremo tenemos en Latinoamérica. O sea que es muy variado.
Pero contestando a la pregunta de la doctora, 20 sí, horas. es así, es así. Si tienen la condición epidemiológica inadecuada, hay que hacer el PCR porque son todos asintomáticos. Son todos los posibles asintomáticos pueden ser potenciales COVID, ¿no? Acá la doctora Paola Cazón dice que ella en la institución donde trabaja planteó el pedido de PCR y le dijeron que las obras sociales no lo autorizan. Claro. Y que los EPP, los cirujanos le restan importancia, entonces, bueno, se ve que los anestesiólogos están protegidos con sus EPP y los cirujanos no. Por eso yo insisto, vuelvo a repetir, que los anestesiólogos, y en este caso, cuando hablo de los anestesiólogos hablo desde las instituciones, deben participar o pedir participar junto con los cirujanos de cómo gestionar esa lista y cómo organizar los protocolos de reinicio. Por supuesto que los ministerios de salud tienen ese rol, pero yo creo que hay que dar la opinión desde el lado de anestesia, porque si no puede pasar lo que hablamos hace un rato, va a empezar nosotros conocemos la actitud que tienen los cirujanos, en todos lados igual, le dan la chance, le abren la puerta y quieren operar día y noche, va a venir la avalancha, entonces va a ser peor. Y sin protección, si, como dice la doctora Consoli, si va a ser sin protección o sin valoración, bueno, puede haber resultados terribles, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta del doctor Martínez. ¿Cómo enfrentar una nueva actividad diferente a la cotidiana con un grupo que no está habituado a trabajar en esa actividad? Haciendo referencia a lo que a los anestesiólogos nos pueden hacer que vayamos a distintas actividades en un hospital. Hisopar, o ir a terapia, o ir a una sala de internación COVID, porque los colegas se van enfermando. Bueno, eso ha pasado, donde fue el caso más resonado fue en Chile. Inclusive tuvieron desde parte del Ministerio de Salud y de la Sociedad de Medicina Intensiva una felicitación a la Sociedad Chilena de Anestesia porque los anestesiólogos suplieron a los intensivistas, como ejemplo bien claro. Sí, sí, los lugares, digo, ahí volvemos al tema de cómo está la situación epidemiológica de la emergencia sanitaria, las condiciones de los países. Uno ha leído de todo, pero sí, sí. En otros lados los anestesiólogos lo más frecuente que han hecho es ir a cuidados intensivos y como dije yo, se han utilizado inclusive recuperaciones anestésicas con anestesiólogos cuidando pacientes COVID y hasta salas o sea, quirófanos que se aislaron dentro de determinadas salas de operaciones y también manejado con anestesiólogos porque no tenían recursos humanos para el cuidado. No sé si ustedes en Argentina han tenido ese desborde, en Uruguay no lo hemos tenido por suerte. ¿Querés agregar algo? ¿Cómo enfrentar esa situación? Yo, en relación con eso, la verdad que es una situación que nos saca totalmente de lo cotidiano y de la zona de confort de lo que podemos trabajar y de las cosas más estresantes que podemos hacer, o de las cosas que podemos hacer para convertir un estímulo en estresante es salir de lo cotidiano, de lo que estamos preparados. Entonces, me parece que ese tipo de actividades o de cambios de tareas tienen que estar acompañados también por un entorno, bueno, a discutir o a disponer, pero que el anestesiólogo no esté solo en esas circunstancias, porque si además no está acompañado por, pongamos, terapia intensiva o personas responsables en un campo fuera de lo que hace de forma cotidiana, las situaciones de riesgo, volvemos a hablar lo mismo, desde lo que es estrés, burnout, trastornos del sueño, depresión, toda la morbimortalidad se agrava en esas circunstancias. Eso por una parte. Y por otra parte, lo del diseño de los protocolos para volver a la actividad, me parece que entendiendo que el eslabón de mayor tensión en todo este sistema, en todo lo que es el sistema de salud, más tensión digo, en una circunstancia más estresante y más difícil,
y de más riesgo es el anestesiólogo. Me parece que la incorporación de lo que es contemplar las estrategias de diseño de los protocolos desde la parte de salud mental va a tener que ser una gran necesidad ahora también, para que esto ya sea parte de lo que se plantea para la nueva normalidad. Eso también quería agregar. Perfecto. Y para el doctor Calabrese, qué paradójico todo, porque hablando de la mayor vulnerabilidad a los que estamos expuestos, los anestesiólogos, se junta también con colegas que se enferman o que tenemos que proteger a los colegas con comorbilidades. Entonces, como que realmente tenemos que trabajar más horas. Entonces, bueno, como un riesgo, se podría decir que puede aumentar el consumo de drogas y cómo las asociaciones tenemos que saber enfrentar esta situación, poniendo rápidamente alguna estrategia en curso. Sí, eso que tú decís, Graciela, es totalmente cierto. Se afirma lo que nosotros hablamos en ese diapositivo, que el escenario de la pandemia agrava situaciones o riesgos profesionales que tiene habitualmente el anestesiólogo. Pero acá hay una cadena que se da, que es la sobrecarga laboral, fatiga, falta de sueño, estrés laboral, burnout, y las personas muchas veces, yo no quise poner porque el tema de adicción es un tema de mucha sensibilidad y tampoco quiero que se asocie nueva normalidad, COVID, adicciones, no. Pero para contestar la pregunta, sí, dentro del agravamiento, en ese proceso que dije, sobrecarga laboral, estrés laboral, fatiga, deprivación del sueño, llega un momento que las personas, en vez de buscar una salida saludable, como puede ser el deporte, como puede ser otro tipo de actividades, o buscar una ayuda profesional, se refugian en la droga, que esa es una de las situaciones más comunes. ¿Que puede agravar y disparar estas situaciones? Sí. ¿Que puede gente que ya es consumidora pasar de consumo a la adicción o digamos, a la situación de mayor consumo, adicciones o, bueno, dependencia química o farmacodependencia, agravarlo esta situación? Sí, puede, sí. Por tanto, lo importante en estos casos, por eso hablamos en ese proceso de salida, de pautar, de dejar de ser paradójico e imponerse, de decir, bueno, es la oportunidad en esta crisis de poder lograr de que nos escuchen y que la reprogramación sea paulatina, programada, para evitar ese efecto avalancha y esas situaciones que además ya pasa la pandemia con gente que se enferma, con colegas que los cuidan, va a hacer que se haga un trabajo excesivo. Por eso la reprogramación tiene que estar en función de los recursos humanos disponibles, si no generamos la sobrecarga laboral. Por eso insistimos de vuelta en eso. Eso es fundamental, la participación desde la asociación o de la federación en la política nacional de los protocolos y cuando se genere la reprogramación y cómo se gestiona la lista de espera que quedó obviamente acumulada en estos 6 meses, o el tiempo que lleve esperar, va a haber más cantidad de pacientes. Lo que pasa es que también tiene que estar adaptado a todos los recursos materiales y humanos para volver a operar de manera normal, porque si no pasamos a tener la segunda víctima. Los psiquiatras pueden hablar mucho mejor que yo de todo el tema de la segunda víctima. Acá vamos a hacer de vuelta a los anestesiólogos, pero por exceso de trabajo, por el trabajo que no se hizo por la pandemia, si no se organiza de manera adecuada. No sé si, Graciela, te contesto la pregunta. Sí, no sé si ese está conectado. Parece que se le cortó. A Ezequiel se le cortó la comunicación, en un instante se vuelve a conectar. Pero sí, Graciela, perfectamente se puede grabar. Yo, de una manera a propósito, tuviste que yo pongo la diapositiva, agrava distintos riesgos profesionales, nombré a todo y no las adicciones, porque tampoco quiero que se asocie
que todo esto con las adicciones, pero sí en ese proceso, en esa reacción en cadena de distintas situaciones que puede desembocar. Pero por eso, no quiero ser un disco rayado, es fundamental la presencia nuestra en esa transición de cómo se va a organizar. Y hacerle entender inclusive a los cirujanos que por ellos mismos. Digo, o sea, uno entiende porque acá ya nos ha pasado grandes discusiones porque el cirujano que quiere operar pierde desde el punto de vista económico, bueno, obviamente que nosotros también, pero tenemos que tener otra conciencia, ¿viste? Porque además, como dije hoy, esta es la nueva normalidad uno. Después cuando venga la vacuna va a venir la nueva normalidad 2, acuérdense, vamos a hacer otra charla, otra conferencia de eso, porque va a haber otros cambios y no se termina el problema. Eso es lo que tiene este problema de la pandemia con el COVID-19. Acá comenta la doctora Consoli que cree que ya hay más consumo de drogas por los ansiolíticos, antidepresivos, alcohol, por el estrés y la incertidumbre económica, que no es un tema menor. Sí. Hay que fortalecer actividades como el deporte, piensa. Totalmente, totalmente. Inclusive la asociación puede, o sea, no solamente tener respaldos en el caso de colegas que caigan en nuestros problemas, que ya tienen un psiquiatra que los asesora, sino de organizar actividades. Yo sé que ustedes hacen deportivas, bueno, ahora no pueden por tema de la pandemia, digo, pero cosas que sean saludables para poder ayudar a toda esta situación, ¿no? Pero todo lo que dijo la doctora es inherente al ser humano, y el anestesiólogo le va a pasar lo mismo, porque está trabajando bajo mucha presión. Por eso hablamos hoy de la nueva normalidad. La nueva normalidad ocupacional es lo que nos brinda las nuevas condiciones que se generan en el trabajo. Hay una nueva normalidad, o va a haber una nueva normalidad para ustedes cuando salgan de esa situación que están hoy. Parte la están viviendo hoy en la fase de confinamiento, con todo lo que puede ser la repercusión económica, social y sanitaria. Pero después también, cuando se sale, van a haber situaciones nuevas y la gente tiene que prepararse desde la cabeza porque no es un proceso de un día para el otro. Nosotros llevamos desde el mes de junio ya 3 meses donde paulatinamente vamos de a poco acomodando la lista de espera quirúrgica y se está trabajando de manera ordenada. De todas maneras, cada lugar tiene sus propias, respetando los protocolos, tiene su propia impronta, ¿no? Y sus propios parámetros económicos, pero lo que buscamos es eso. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir con la nueva normalidad, ¿no? Ocupacional. ¿Te conectaste? Sí, sí. Ah, bueno. Acá había una pregunta de qué manera generamos conciencia en los anestesiólogos, ya que sabemos que estamos más vulnerables, pero al mismo tiempo entonces más vulnerables e inconscientes. Entonces, no, ¿cómo generamos esa conciencia? Me parece que lo que estamos hablando tiene que ver con esto que se mencionó más temprano, que es la cultura de trabajo, es la cultura de la organización, la cultura desde las asociaciones, y esto desde un primer lugar me parece que más allá de lo que sería el aspecto personal, que hay gente que tiene interés y hay gente que no tiene interés, es importante pensar que a medida de que vayan cambiando y se vaya generando mayor nivel de conciencia, la persona va a estar más resguardada en su entorno. Entonces, la posibilidad de tener espacios de intercambio, de poder discutir, de poder tener espacios de debate, de poder actualizarse también en materia de protección y de riesgo profesional de forma continua, es lo que va a generar, que circule esa información, es lo que va a generar de que esté de boca en boca y pueda generar un cambio a nivel cultural. Yo creo que eso es lo más difícil y lo vamos a ver a muy largo plazo. Pero el ejemplo que se mencionó, como los cambios que hubieron luego del VHI en el
en el campo de la anestesiología, que me imagino, desde el punto de vista técnico los desconozco, pero me imagino que tienen que haber sido varios, me parece que habría que apuntar a eso. Hoy es una situación de hecho, el tema del cuidado y lo atento que está la persona al cuidado del que tiene al lado, sea profesional anestesiólogo, sea técnico o sea un cirujano. Bueno, acá el doctor Juan Scarpinelli, pero no me pone para qué doctor, dice, ¿qué opinión puede dar, doctor, sobre las o los anestesiólogos que están en cuarentena sin trabajar? Bien, es una situación complicada. Hay que ver si están en cuarentena porque están infectados o dieron positivo. Esa es una situación más transitoria porque en teoría podría volver a su trabajo, a lo que estuviera haciendo, ¿no? Por las condiciones que se estén dando en la actualidad en Argentina de solo urgencias y oncológicos y eso. Otra situación es el paciente mayor de 60 o con comorbilidades que por protección, aquí en Uruguay por ley del coronavirus se los protegió y cobraban los sueldos sin tener que ir a trabajar como medida de protección, con lo cual le quitó la ansiedad de lo económico. Por lo tanto, el que tiene que estar confinado obligatoriamente, ya sea por infección o por prevención, empiezan otros problemas. Lo primero es que la cotidianidad y la rutina que tenía se rompió. La rutina pasa a ser dentro de su casa, hay personas que lo toleran, hay personas que no, hay personas que se deprimen, que se angustian, porque está la fortaleza de la rutina de trabajo que no le permite elaborar de tener que estar todo el día en su casa. Generalmente cuando trabaja mucho quisiera descansar y estar todos los días, ahora que tiene que estar todos los días y esa su rutina no le gusta, porque los médicos, sobre todo los anestesiólogos, somos especialistas que nos gusta el trabajo, trabajamos mucho, estamos acostumbrados a eso, y eso repercute desde el punto de vista psicológico y se ha visto una mayor, no lo tengo cuantificado, pero se ha visto una mayor, sobre todo angustia y depresión, y de por otro lado de algunas personas de ansiedad. Hay personas que por su personalidad son hiperactivos y no pueden estar encerrados, digamos. Cuanto más un especialista en anestesiología. Entonces yo creo que habría que definir cuál es la causa por la cual está confinado, si es por salud o por prevención por su edad, y si es así, naturalmente están los aspectos psicológicos, están los aspectos, digamos, de repercusión social, de estar, digamos, aislado, y están los aspectos económicos, que en todos los países ha pesado mucho. No sé cómo es la realidad en Argentina, vuelvo a reiterar, en Uruguay todos los que tenían COVID y se los mandaba a hacer el aislamiento obligatorio, así como que aquel mayor de 65 años con comorbilidades, perdón, de 60 años con comorbilidades hacía un trámite y se podía quedar en su casa, aunque nosotros no era cuarentena, era un aislamiento voluntario, pero responsable, o sea, la persona podía salir, que es muy diferente, igual no salía para cuidarse por un tema sanitario, pero es muy diferente a la situación de ustedes. En suma, repercute en lo psicológico, en agravamiento de sus comorbilidades, sobre todo desde el punto de vista psíquico, y genera ansiedad y angustia por los problemas económicos, en este caso. Bueno, ese no sé si querés agregar algo. No, me parece que... Ahí está. Ahí está, perdón, tenía el audio deshabilitado. No, me parece que está bien, que no quisiera agregar más. Bueno, doctor Calabrese, ha sido un placer escucharlo y queda más que claro que definitivamente tenemos que aprender a cuidarnos, a respetarnos nosotros primero para que nos respeten los demás, sean cirujanos o las instituciones, a nuestros pedidos,
Y bueno, tenemos que dejar de ser especialistas paradójicos, ¿no? Y más en este periodo de pandemia y en la pospandemia. Así Tal que cual, bueno, Graciela. Yo le agregaría paradójico y en esta actividad de vuelta o a la nueva, o sea, el proceso hacia la nueva normalidad, más participativo de esas decisiones que va a generar nuestro trabajo, de cómo va a ser nuestro trabajo. sí, Yo le bueno, agregaría más participativo en ese aspecto. más participación en Claro, para realización cuando de se, protocolos, para la claro, nueva. la reorganización a la vuelta de los procesos de programación de cirugía. Por lo menos hacer el intento, porque si no hacen nada, nos van a hacer todo y generalmente va a ser para mal. Yo creo que hay Claro, que son marcar. muchos especialistas que van a querer programar, pero somos los únicos, los anestesiólogos, que vamos a tener que estar dentro del quirófano. Exactamente. Clarísimo. Por eso hay que pautarlo, hacerlo programado, tener algún criterio de selección. Yo ahí le puse algunos, puede haber muchos. Sí, Lo más importante es que se pongan de acuerdo y yo creo que hay que tratar de traer al lado nuestro al cirujano para que ellos entiendan que ellos, lo mismo que nos puede pasar a nosotros les puede pasar a ellos, porque el paciente es de ellos, pero si el paciente viene infectado, se va a infectar él. claro. Entonces digo, hay que razonar, aunque a veces no razonan mucho los cirujanos en ese aspecto, pero yo creo que nosotros tenemos que ir por ese lado. Y la fuerza institucional me parece que tiene que participar con los gobiernos, ya sea provinciales o nacionales, en lo que se dicte como normas. Yo sé que en todos los lugares en esto hay matices, hay opiniones, no hay una verdad absoluta. Yo he estado estudiando el tema y analizándolo y lo veo desde el lado de la preocupación siempre en nuestra salud, nuestro cuidado. Que, bueno, capaz tenemos que ser un poquito más egoístas, pelear por un poquito más que nos den ese lugar en reivindicaciones de nuestras cosas vinculadas a nuestra prevención y protección, pero en este caso puntual de la pandemia, porque esto va a tener varios capítulos más. Entonces, no va a ser solamente lo de ahora. Perfecto, doctor Yo Calabrese. les Muchas agradezco gracias. mucho, Graciela, la oportunidad de poder participar, de transmitir los conocimientos, nuestra visión. Y bueno, estamos